El amor entre padres e hijos es de esas historias que parecen esculpidas en la eternidad. Desde pequeña, Sofía juraba que nada jamás la separaría de sus padres. Era uno de esos lazos inquebrantables, tejidos en noches de caricias y promesas susurradas. Pero la vida, siempre impredecible, decidió desafiar esa certeza. A los 20 años, el destino la arrancó del mundo de los vivos, dejando atrás no solo añoranza, sino un pacto que parecía imposible de romper. La promesa hecha en vida ahora flotaba en el aire, como si aún quedara algo por cumplir. Pero, ¿hasta dónde puede un juramento de amor atravesar la barrera de la muerte? El duelo se convirtió en una sombra constante, absorbiendo el brillo en la mirada de sus padres. El silencio de la casa se volvió insoportable, y cada rincón parecía susurrar el nombre de Sofía. Las fotos permanecían intactas, sus libros seguían abiertos en las páginas donde los dejó. El amor eterno que había jurado ahora era un eco en la memoria, un dolor que se negaba a disiparse. ¿Cómo seguir adelante cuando sientes que algo aún está en suspenso? Las promesas hechas en vida pueden convertirse en prisiones, especialmente cuando cargan un peso que los vivos no saben cómo aliviar. Pero, ¿y si hubiera algo más allá del duelo? ¿Y si aquella promesa aún resonara, no solo en la memoria, sino en la propia realidad? Al principio, parecía una locura. Pero ciertas señales comenzaron a romper el velo de lo imposible. Un perfume familiar en el pasillo vacío. Un libro que cambiaba de lugar en la estantería. La extraña sensación de ser observado. Los padres de Sofía intentaban racionalizarlo, pero en el fondo, lo sabían, algo estaba sucediendo. Lo que antes era solo luto, ahora traía un misterio inquietante. ¿Se habría convertido la promesa de Sofía en un lazo tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo romperlo? El miedo y la esperanza se mezclaban, pero algo era seguro, aquello no era simple coincidencia. Algo o alguien estaba tratando de comunicarse. Las noches nunca volvieron a ser las mismas. El viento parecía murmurar su nombre, y las sombras danzaban en las paredes como si llevaran una presencia invisible. Los padres de Sofía intentaban ignorar las señales, pero el destino no deja cabos sueltos. Una promesa hecha con el corazón no desaparece con la muerte, encuentra formas de persistir. Al principio, eran pequeños detalles, un cuadro ligeramente torcido, una puerta que se cerraba sola, un eco sutil de pasos en el pasillo. Pero entonces, las señales se intensificaron. La presencia de Sofía se hacía sentir de manera innegable, como si su alma aún estuviera allí, atrapada entre dos mundos. El tiempo pasó, pero su ausencia nunca se transformó en olvido. Al contrario, se convirtió en una sensación constante de que algo no estaba resuelto. Sus padres comenzaron a notar que Sofía no se había ido del todo, o quizá no había podido. Algunas noches, un escalofrío recorría la espalda de su madre al percibir un aroma dulce en el aire, exactamente el que usaba su hija. Su padre, por su parte, despertaba repentinamente, jurando haber escuchado su voz entre los susurros de la madrugada. El miedo se mezclaba con la añoranza, creando un dilema doloroso. ¿Era posible que el amor de Sofía los estuviera atando a algo que debía ser dejado atrás? Si hay algo que la vida enseña, es que algunas historias se niegan a terminar. Lo que antes parecía el dolor del duelo ahora se convertía en un enigma. Con cada nueva señal, los padres de Sofía tenían que enfrentarse a una verdad incómoda. Tal vez la promesa de su hija había trascendido los límites de la existencia. Pero, ¿y si hubiera algo que pudieran hacer? ¿Y si la promesa hecha por amor fuera, en realidad, lo que impedía a Sofía encontrar la paz? La respuesta parecía estar allí, entre líneas, esperando ser descubierta. Las palabras llevan un peso que pocos perciben hasta que es demasiado tarde. Cuando Sofía prometió amor eterno, lo hizo con la inquebrantable convicción de la juventud, sin imaginar que la muerte la reclamaría tan pronto. Pero el destino tiene sus propias reglas, y algunas promesas no se desvanecen con el último suspiro. Sus padres, ahora atormentados por la ausencia y las señales inexplicables, comenzaron a entender el poder de lo que fue dicho. El amor que debía ser una bendición parecía haberse transformado en un lazo que mantenía a Sofía entre dos mundos. Pero, ¿cómo liberar un alma que no puede partir? No todas las promesas deben ser cumplidas. Algunas, cuando se sostienen demasiado tiempo, dejan de ser lazos y se convierten en cadenas. Los padres de Sofía se veían atrapados en un compromiso invisible, incapaces de seguir adelante. Cada pequeña señal, la silla que crujía sola,
el aroma familiar en el aire, el toque helado que erizaba la piel, reforzaba la idea de que su hija aún estaba allí. El peso de la promesa se transformaba en un dilema: mantener viva su memoria o liberar a Sofía para que encontrara su camino. Pero para ello, debían entender qué era lo que realmente la retenía. Muchos creen que el amor verdadero significa nunca dejar ir, pero ¿eso es justo? Historias de duelo están marcadas por esta difícil decisión. El deseo de mantener a alguien cerca puede ser tan fuerte que traspasa los límites de lo natural. Pero hay momentos en los que es necesario mirar más allá del dolor y ver la verdad: el amor real no es posesión, sino liberación. Los padres de Sofía estaban a punto de descubrir que las promesas no pueden romperse, solo resignificarse. Pero, ¿cómo encontrar respuestas a un misterio que desafía la lógica? La casa que antes era un refugio de recuerdos ahora parecía un escenario de eventos inexplicables. Las cosas ya no estaban donde debían estar. El reloj que siempre reposaba en la mesita de noche aparecía en el alféizar de la ventana. El espejo del pasillo reflejaba algo que nadie veía, pero todos sentían. Y luego estaba aquel perfume, dulce, delicado, exactamente como el que usaba Sofía. Al principio, sus padres intentaron convencerse de que era solo el fruto de la nostalgia, trucos de una mente que se negaba a aceptar la pérdida. Pero había algo más. Era como si, de alguna manera, Sofía estuviera allí, tratando de decir algo que aún no podían entender. No eran solo objetos fuera de lugar. Eran presencias. Era la sensación de ser observados, un escalofrío helado en medio de una noche cálida, la impresión nítida de un toque leve en los hombros. La madre de Sofía llegó a escuchar su nombre susurrado al oído y cuando se giró, solo encontró el vacío. El padre, escéptico por naturaleza, empezó a dudar de su propia cordura al ver la puerta del cuarto de su hija abrirse sola, crujiendo como si pidiera atención. Las señales se acumulaban, dejando claro que aquello no era solo el dolor del duelo. Sofía estaba allí, atrapada entre mundos, y necesitaba ser escuchada. Pero si hay algo que la historia enseña, es que los muertos no siempre encuentran el camino de regreso por sí solos. Historias de apariciones y señales siempre tienen un propósito oculto, y ese propósito solo puede ser comprendido por quienes están dispuestos a mirar más allá del miedo. Los padres de Sofía necesitaban entender qué significaba su presencia. ¿Por qué aún estaba allí? ¿Qué le impedía seguir adelante? Para responder a esas preguntas, tendrían que buscar ayuda en el lugar menos esperado: la fe. Desesperados por respuestas, los padres de Sofía hicieron lo que muchos hacen cuando la lógica falla: buscaron refugio en la fe. La iglesia del barrio, donde antes solo encontraban consuelo espiritual, ahora parecía el único lugar capaz de esclarecer el misterio. El sacerdote, un hombre de mirada sabia y voz serena, escuchó cada relato con atención. Cuando terminó, suspiró profundamente antes de decir algo que heló la sangre de la pareja: Sofía no se ha ido porque su promesa la ata a este mundo. Esas palabras resonaron en sus mentes. ¿Podría el amor de una hija ser lo suficientemente fuerte como para desafiar a la misma muerte? No siempre las promesas deben cumplirse al pie de la letra. Algunas se hacen en el calor del momento, otras llevan un peso que nadie imaginaba. El sacerdote explicó que el vínculo de Sofía con sus padres era irrompible, pero que ese amor necesitaba resignificarse. El amor eterno no significa presencia eterna, dijo con la calma de quien ya había escuchado historias similares antes. Si ella intenta comunicarse, es porque hay algo que aún le impide partir. La pareja se miró, sintiendo la verdad en esas palabras. Pero, ¿cómo liberar a alguien que no se ve atrapado? La fe es un misterio tanto como la misma muerte. Para muchos, es un refugio, para otros, un camino. El sacerdote sugirió que buscaran dentro de sí lo que podría estar reteniendo a Sofía allí. Algo simbólico, algo que representara el lazo entre ellos. Fue entonces cuando la madre recordó el anillo, el regalo que le dieron a Sofía en su adolescencia, un símbolo del amor incondicional de la familia. Si el vínculo estaba en su promesa, tal vez el secreto residía en aquel pequeño objeto. Pero, ¿estarían listos para dejarla ir? El anillo era más que una simple joya. Desde que Sofía lo recibió, aún siendo adolescente, se convirtió en un símbolo del amor incondicional que sus padres sentían por ella. Pequeño, delicado, pero cargado de significado, aquel anillo representaba la promesa de que siempre estarían juntos, sin importar lo que ocurriera. Y ahora,
al observarlo bajo la tenue luz de la sala. Sus padres comprendieron el peso oculto que esa pieza cargaba. El anillo no era solo un recuerdo. Era un lazo, un ancla que impedía que Sofía se marchara. ¿Y si esa era la clave para liberarla? Dudaron. ¿Cómo soltar algo tan preciado? Era casi como aceptar que realmente se había ido. Pero entonces vinieron los recuerdos de las noches en vela, de las señales inexplicables, de la presencia que los observaba en silencio. Mantener a Sofía atada al mundo de los vivos no era un acto de amor, sino un reflejo del miedo a dejarla ir. La madre sostuvo el anillo con manos temblorosas, sintiendo el frío del metal contra sus dedos, y comprendió que aquello debía hacerse. Sofía los amaba demasiado como para marcharse sola. Ellos necesitaban ayudarla a encontrar el camino. Pero, ¿cómo hacerlo? Las de despedida siempre son dolorosas, pero algunas son necesarias. El padre orientó que el anillo debía ser devuelto, no como una renuncia, sino como un gesto de liberación. Llevémoslo al lugar donde todo comenzó, dijo el padre, con la voz cargada de emoción. El viejo roble en la cima de la colina, el mismo donde Sofía juró amor eterno a ellos, sería el lugar de la despedida. El corazón de la pareja pesaba, pero una cosa era segura, estaban listos para cumplir esta última misión. ¿Pero sería suficiente para liberarla? El viento soplaba suavemente en la cima de la colina, haciendo que las hojas del viejo roble danzaran como si saludaran a la pareja que se acercaba. Allí, en ese mismo lugar, años atrás, Sofía les había jurado amor eterno a sus padres. Y ahora, era allí donde necesitaban despedirse. El padre sostenía el anillo con firmeza, pero el peso de la decisión temblaba en sus manos. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, tocó el tronco áspero del árbol, como si pudiera sentir la presencia de su hija. El momento era solemne, cargado de significados. Devolver el anillo no era olvidar a Sofía, sino permitir que finalmente encontrara paz. Cada movimiento parecía pesado, como si el propio tiempo se ralentizara. El padre se arrodilló, cavó un pequeño espacio en la tierra y, con un suspiro profundo, depositó el anillo allí. La madre tomó su mano y, juntos, cerraron los ojos en oración. El viento sopló con más fuerza y, por un instante, una brisa cálida los envolvió, diferente del frío habitual de la colina. Fue entonces cuando sintieron algo inexplicable, una presencia, un último adiós silencioso. Como si Sofía estuviera allí, presenciando su liberación, agradeciendo el gesto. El anillo desaparecía bajo la tierra, pero su significado jamás se borraría. No toda despedida es el final de una historia. A veces, es solo un nuevo comienzo. Cuando se levantaron, una sensación diferente los invadió. No era solo tristeza, sino también alivio. El peso que llevaban en el pecho parecía menor. El cielo, antes nublado, se abrió ligeramente, permitiendo que la luz dorada del sol bañara el roble. Era una señal. Tal vez Sofía finalmente había encontrado el camino. Pero el amor verdadero nunca desaparece, se transforma. La pareja sabía que, incluso sin verla, ella siempre estaría presente, de una forma que no retenía, sino que liberaba. La despedida no borró el dolor, pero transformó lo que antes era un duelo asfixiante en un recuerdo sereno. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía diferente. El silencio ya no era pesado, y las señales que antes causaban inquietud cesaron. Ya no había libros moviéndose solos, ni perfumes repentinos en el aire. Sofía, finalmente, se había ido. Pero no como un adiós definitivo. Su amor seguía allí, presente en los detalles, en los recuerdos, en la esencia de todo lo que habían vivido juntos. La promesa que antes la retenía ahora se transformaba en un lazo invisible de cariño y añoranza saludable. El amor verdadero no aprisiona, libera. Esa fue la lección que los padres de Sofía llevarían para siempre. Durante mucho tiempo, creyeron que retenerla era un acto de amor, cuando en realidad, dejarla ir era el mayor regalo que podían darle. Muchas historias de despedida enseñan esta lección: quien realmente ama no mantiene a nadie atrapado, sino que permite que siga su camino. En el dolor del duelo, esto puede ser difícil de ver, pero una vez comprendido, trae una paz que antes parecía imposible. Amar a alguien significa permitir que esa persona viva y, cuando llegue el momento, que parta en paz. La transformación del amor está en aceptar que nunca muere, solo cambia de forma.
Los padres de Sofía ya no necesitaban señales para saber que ella siempre estaría con ellos. Su risa aún resonaba en la memoria, sus palabras estaban eternizadas en cartas y vídeos, y su amor latía en cada recuerdo guardado en el corazón. La despedida fue dolorosa, pero necesaria. Y ahora, finalmente, podían respirar profundo sin sentir el peso de lo que quedó sin resolver. Pero, ¿será que todos entienden el peso de una promesa? ¿O todavía existen promesas que necesitan ser liberadas? ¿Cuántas promesas hacemos sin darnos cuenta del impacto que pueden tener? Las palabras llevan un poder inmenso, y cuando se dicen con emoción, crean lazos invisibles que pueden atravesar el tiempo. Sofía juró amor eterno, y sin querer, se mantuvo atrapada entre dos mundos. Pero, ¿será que solo los muertos cargan promesas así? ¿Cuántas personas vivas siguen aferradas a juramentos antiguos, a vínculos que ya no tienen sentido? Historias como esta nos hacen reflexionar. ¿Hasta qué punto una promesa nos fortalece y cuándo empieza a impedirnos avanzar? Muchos pasan la vida aferrados a compromisos que ya no les sirven. Sea una relación que perdió su significado, un sueño que ya no tiene sentido o una carga emocional que insistimos en llevar. ¿Y si, en lugar de prometer eternidad, aprendiéramos a prometer libertad? El amor no necesita cadenas para ser verdadero. Necesita espacio para crecer, cambiar, transformarse. La experiencia de los padres de Sofía nos enseña que honrar un compromiso no siempre significa mantenerlo a toda costa, sino entender cuándo es momento de resignificarlo. Ahora te pregunto, ¿hay alguna promesa que todavía te ata? ¿Algún juramento que, sin darte cuenta, te impide seguir adelante? Tal vez sea el momento de reevaluarlo, de liberarte de lo que ya no tiene sentido, de dejar que el pasado siga su curso sin cargar con un peso innecesario. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, si quieres seguir aprendiendo con historias que tocan el alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque, al final, lo que realmente nos transforma no son las promesas que hacemos, sino las lecciones que aprendemos en el camino.